Bienvenido, Horst Greve. Gracias. Más boliviano que alemán, sin embargo. Bueno, nacido acá y con toda la mitad de la familia también boliviana. Y con el corazón puesto acá también, Horst. Claro, lógico. Eso tiene que ser así. Pues aquí he vivido siempre mientras no he estado afuera. Gracias, Horst. Economista, doctor en economía, columnista de La Razón y columna vertebral de este Piedra, Papel y Tinta en su versión económica. La economía sin corazón no es economía. Gabriel Loza, gracias también, economista, ha sido presidente del Banco Central y es columnista de La Razón. Sin corazón no hay economía. ¿Verdad? Y eso lo decía Joan Robinson, una de las primeras mujeres economistas de trascendencia mundial. Y él decía en 1970 que la economía se ve olvidada de la gente y del medio ambiente. Y lo que queremos es preocuparnos de la gente y el medio ambiente. Gracias a ambos por estar acá. Vamos a tener un segundo bloque con un invitado, pero quisiera que inauguremos esta primera parte de la cueca económica con balanza comercial. Yo quisiera primero entender bien y por qué tenemos que hablar de la balanza comercial. Entiendo que la balanza comercial retrata esta relación entre las exportaciones y las importaciones y no es tan fácil plantearse una postura de queremos exportarlo todo y no importar nada porque no es la lógica en ninguna de las teorías económicas. Gabriel, ¿me ayuda a comprender? Sí, y justo tenemos un cuadrito, un gráfico de el último dato del saldo que se llama de la balanza comercial a junio del 2022 que sacó el INE. Y como dice, balanza significa exportaciones e importaciones, como una balancita de mercado que tenemos. Y hay que buscar un equilibrio. Claro, la idea es del equilibrio, pero en el caso nuestro, de los países en desarrollo, necesitamos generar divisas, necesitamos generar recursos. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que vamos a necesitar financiamiento para inversiones, para desarrollar la economía. Entonces, si nuestra balanza es deficitaria, nos vamos a prestar de afuera, vamos a buscar financiamiento externo, ¿no? Y si es superavitaria, nosotros igual tenemos que buscar financiamiento externo porque necesitamos satisfacer necesidades básicas, necesitamos la inversión. Por lo tanto, es un indicador clave de una economía, pero ha sido cuestionado porque no todo la economía desea hay que generar superávit, y después qué pasa con el resto de la actividad económica. Pero tampoco un país puede vivir con déficit permanentes. Claro. El superávit quiere decir que tenemos a favor... Que las exportaciones son mayores a las importaciones, exacto, y entran divisas al país. Y el déficit es que las importaciones son mayores que las exportaciones y significa que están saliendo divisas al país. Por supuesto, esa es una simplificación, pero es un indicador entre varios. Y lo que quería resaltar... En el cuadro, vamos a volver al cuadro. En el cuadro tenemos un superávit de 1.200 millones de dólares. Y si comparamos con el periodo anterior, en 2021, teníamos 900 millones de dólares. Esta es una buena noticia. Y esperamos, lo que uno prevé es que en el segundo semestre también repitamos este saldo. Pero justamente eso no es muy fácil, porque la economía mundial, y esa es la primera parte que nosotros analizamos, el entorno de la economía mundial, nos está diciendo que hay signos de recesión. ¿Por qué nos afecta la recesión? Si disminuye la actividad en la economía mundial, los países van a querer importar menos y producir menos. Entonces, cuando hay recesión, la actividad económica baja. Nos compran menos. Compran menos. Y los precios que exportamos bajan. ¿Y quienes nos compran? Tengo entendido que nos compra Brasil, Argentina, India. ¿Están entre los principales? Justo ese dato, India por el oro. Es y tenemos un superávit, gracias también a las exportaciones de oro. Tenemos superávit con India. 200 millones, por ejemplo, de dólares por el oro, Argentina por el gas
y Colombia por la torta y aceite de soya. O sea, hasta aquí todos los grandes volúmenes son materia prima. Pero, ¿sabe? Lo bueno es que es diversificado. Nosotros tenemos como bolivianos aceptar de que tenemos hidrocarburos, minerales y productos agropecuarios y alimenticios. Esa es para mí una síntesis de Bolivia. Y tenemos que tener que promover a esos tres sectores e incentivarlos igualmente. Por lo tanto, también es excelente noticia el superávit con Colombia gracias a las exportaciones de torta y aceite de soya. Por lo tanto, el superávit se construye con minería, con hidrocarburos y también con los productos agropecuarios. Horst, ¿comparte esta mirada y este entusiasmo de Gabriel? No mucho. Bueno, en parte. La primera observación que hay que hacer, que no se puede tener el balance comercial equilibrado siempre. Lo que hay que tener es una tendencia adecuada para ir compensando las caídas y las subidas de tal manera que en el mediano plazo el país está con igual exportación que importación. Primera cosa. Antes de pasar al segundo punto, Horst, tengo una curiosidad por qué países se plantearían como modelos en América Latina o en Europa, para tener contextos más cercanos, de una buena balanza comercial, tomando en cuenta los tamaños de las economías. Bueno, yo diría que hay países que son permanentemente superavitarios, es el caso de Alemania con su exportación de automóviles a la China. Y tiene una base industrial muy sofisticada, exporta maquinaria, exporta automóviles, exporta productos electrónicos, etc. Entonces, a eso quería llegar, que también hay que ver la composición de las exportaciones para saber en qué medida el balance comercial, el saldo comercial positivo, es realmente positivo. Ocurre que en la historia ha habido épocas largas, y estamos regresando a ellas, de un intercambio desigual entre los países industrializados y los países que exportan productos primarios y materias primas. ¿Por qué? Porque el nivel de precios de las exportaciones primarias es oscilante. Los productos industriales son mucho más estables en su nivel de precios a mediano y largo plazo. Por otra parte, opera lo que se llama el deterioro de los términos del intercambio, que nosotros exportamos cada vez más materia prima, más productos primarios en volumen para importar la misma cantidad de productos industriales. O sea, esa cifra agregada que muestra el cuadro que ha presentado. O sea, exportamos más lana de las chompas que compramos, digamos. Exactamente, exactamente. Y exportamos, por decir algo, estaño, y después compramos productos que contienen estaño, y el estaño oscila en primer lugar mucho, como es característico de los productos primarios, pero en su tendencia a largo plazo cada vez compra menos 1 kilo o 1 tonelada de estaño de productos industrializados. Eso se llama términos del intercambio. Ha habido una época en la economía internacional, en el siglo XIX sobre todo y un poco antes, que se sostenía que la riqueza de los países consistía en una balanza comercial favorable. Es la época del mercantilismo. Los países se esforzaban en tener superávit comercial y, por supuesto, acumular la diferencia de lo que exportaban de más en oro. Y nosotros tenemos ahora, de una manera más moderna, reservas. Para tener reservas, claro. Para tener reservas. Por lo tanto, hay que cuadrar. En economía siempre hay que mirar el conjunto de las variables y no solamente una, que puede ser una fotografía muy agradable, muy optimista para interpretar las cosas, pero que puede variar en el curso de los próximos meses. Como lo ha dicho Gabriel, esa balanza comercial nos alegra, obviamente, pero no está de una manera constituida que podemos garantizar que en el curso de los próximos 6, 12, 18 meses se vaya a mantener. ¿Qué tormentas pueden aparecer? Se me ocurre a mí que puede incidir, bueno, la inflación. Es una.
los precios en particular de los alimentos, que es lo que hablamos en este espacio. Pandemia, la guerra Rusia-Ucrania y otras tensiones. Acuérdense que Pelosi ayer ha llegado a Taiwán, que es una provocación provocando. China está también respondiendo inmediatamente frente a eso. O sea que, como si no tuviéramos suficiente con la guerra Rusia-Ucrania, estamos pateando las puertas también en otro lado. Esto va a afectar a la estabilidad, a los precios, alimentos. Esta es la tormenta que hay que mirar. Yo creo que lo que estamos viviendo es un abandono de el optimismo que generaba la interdependencia generada por un proceso de globalización, y que la globalización parecía que era la panacea para todas las economías. Funcionaban los mercados se equilibraban entre las fuerzas de oferta y demanda, etcétera, etcétera. Han ocurrido 3 fenómenos que han alterado esa visión optimista de un mundo dominado por los mercados y por los flujos internacionales. La primera es la pandemia, la segunda es la invasión de Rusia a Ucrania, y la tercera es la provocación de Estados Unidos a China al llevar a la señora, que es la tercera persona en rango en Estados Unidos, a una visita de Estado a Taiwán. Y Al-Qaeda, no hay que olvidarse de este Y ha aparecido también esto, que es una revancha donde los Estados Unidos castigan sin aplicar las leyes y sin llevar las cosas a un justo juicio. O sea, todo esto que se predica, que los juicios tienen que tener un procedimiento, un sistema de acusación, jueces que finalmente califican y condenan y dan la sentencia, pero los Estados Unidos, después de el ataque a las Torres Gemelas, han decidido tomar revancha y, como dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. Gabriel. Bueno, en realidad estamos entrando a un nuevo desorden político, económico mundial. Preocupa porque es una especie de autosuicidio, que está mal dicha esa palabra, pero corresponde a la realidad. Yo no sé hacia dónde van los líderes lo que están pensando. ¿Por qué estas provocaciones, todo eso, a dónde nos conduce? Pero me vuelvo a preguntar, ¿quién gana de todo esta crisis y este problema? Porque siempre buscamos la racionalidad. Por supuesto, ¿dónde está la ganancia de los pescadores? Exacto, porque de una guerra fría estamos pasando a una guerra caliente, y eso va a ser incontrolable. Pero me acuerdo que hace mucho tiempo se hablaba, John Kenneth Galbraith, un economista norteamericano, del complejo militar industrial, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Hay todo un complejo militar, tecnológico, industrial, que se beneficia de las armas, de las exportaciones de armas, de la expansión del gasto. Yo era keynesiano, me gusta más gasto fiscal para promover el desarrollo. Ese gasto fiscal va para armas, para armamento. Estados Unidos, $40.000 millones a Ucrania, lo que nunca el Fondo para los Países de América Latina se resiste a dar un centavo. Entonces, hay algo que en el trasfondo conduce, hay ganancia de pescadores en este río revuelto, y los otros países estamos muy ingenuos, porque la respuesta de América Latina, la respuesta de nosotros tiene que hacer a parar este desorden, porque los más perjudicados en tiempos de crisis son los más pobres. Pero al mismo tiempo no tenemos ni la misma voz ni los mismos votos en organismos multilaterales. Poco podríamos hacer para soportar. Podemos ser muy entusiastas, pero también hay que ser realistas con el tamaño de nuestra economía, con el peso geopolítico en un ámbito mucho más grande, donde los que pisan fuerte son los que ya sabemos. ¿Qué puede hacer América Latina? No estoy hablando ya de Bolivia, sino de economías más grandes, como México o Brasil, por apenas citar dos. Bueno, el tema es muy crítico desde dos aspectos. En todas las guerras ganan los fabricantes de armamento.
y cada vez son armamentos más sofisticados que están destinados a matar. Ese es su objetivo y para eso se utiliza. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es que no haya una forma de intervención de las empresas productoras de armamentos que atizan los conflictos de tal manera que se vuelvan militares y en conflictos armados. El segundo aspecto es que América Latina no puede detener ni la invasión de Rusia a Ucrania ni la provocación de Estados Unidos en Taiwán, ¿cierto? Pero es una provocación a China. Pero tampoco es una región que es absolutamente pasiva por razones estructurales y que no puede hacer nada en este contexto. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es retomar las iniciativas de integración. Ningún país aislado se va a librar de las consecuencias de la guerra, de los otros conflictos que no hemos mencionado, el cambio climático que está en un despliegue impresionante. Entonces, para poder tener, en primer lugar, un paraguas protector, América Latina se tiene que integrar. En segundo lugar, y esa integración ya no debe ser ni la comercial únicamente que había antes, ni la geopolítica que también ha prevalecido durante una temporada. Tiene que ser una posición a geometría variable. No puedes poner a los 34, 35 países de América Latina y el Caribe en el mismo bote. Sí. Son diferentes y tienen otras condiciones de tamaño, de condiciones geopolíticas, de tradición institucional y de orientación ideológica. Pero aquí también podemos volver a pecar de optimistas, tomando en cuenta que si bien estos procesos de integración no pueden responder a gobiernos o a colores políticos de gobiernos de turno, también tenemos que estar conscientes de que hay unas polarizaciones brutales, comenzando en casa, siguiendo en Perú, siguiendo en Argentina, siguiendo en Colombia, siguiendo en México y así por todos los En los últimos 20 años, América Latina ha ido retrocediendo en su significado internacional, claramente. ¿Y a qué se debe eso? A que su polarización interna, su división en términos también de orientación de sus exportaciones, sus preferencias de mercado en el norte y sus preferencias de mercado de América del Sur hacia la región asiática, hace que no podamos tener una voz unificada como la tuvimos en el pasado. ¿De cuándo hablamos? ¿De cuál es el momento? momento? De la creación del orden internacional de 1945 a 1948. Tanto el político como el comercial tuvo una presencia destacada de América Latina que significaba aproximadamente 1/4 de los países representados en esos momentos en que se resolvieron la creación de Naciones Unidas, la creación de los organismos financieros, la creación de los organismos comerciales. Y la voz de América Latina pesó. Era el acuerdo de Bretton Woods que se llamó... Así es. Idea de Keynes, antes de morirse, porque después se murió el 46. Pero dentro de lo que plantea Jorge... Pero sí, también eres nostálgico de ese momento, Gabriel. Sí, porque era de la posguerra. Porque hay que ver si hay que volver, si ha sido un buen momento. Han cambiado las cosas. 52 países son los que han creado el orden de 1945. Hoy en día el mundo tiene 192 países. Y con diferente ya participación en el PIB, todo eso. Entonces, pero América yo creo Latina, que la integración debe ser más selectiva dentro de lo que plantea Jorge, ¿no? Tiene que ser por geometrías variables. Pero hay, por ejemplo, críticos. Temas de interés. El litio, por ejemplo. Si Argentina, Chile y Bolivia se reúnen para el litio, te va a provocar un problema en el mercado mundial del litio, porque tienen gran parte de las reservas mundiales de Pero litio. nos va a reforzar como triángulo. Así es. No, son integración selectivas para coordinación. Otro Pero campo, digo, nos refuerza como un triángulo mejora nuestra generador. capacidad negociadora. Exacto. Claro, y basta que sea el hecho de coordinar, porque no es cosa de hacer una sola política, ¿no? Es de coordinar, de armonizar. Ese es el concepto que, por ejemplo, en el caso del Banco Central que me toca a mí, los bancos centrales no se reúnen para hablar por teléfono.
para coordinar. Cada banco central devalúa su moneda en cada país. O sea, están todos devaluando frente al problema internacional que hay con Estados Unidos. Y la coordinación me parece excelente, por ejemplo, caso específico. Otra cosa que yo lo siento es que si tú sales a Perú o a Chile, tu celular no te sirve. Tienes que cambiar el chip. Y además de cambiar el chip, tienes que hacerlo registrar en el otro país cuando son las mismas compañías transnacionales las que coordinan. Por lo menos en la parte digital deberíamos coordinar los países hacia dónde vamos. Pero hay temas mucho más importantes. Yo creo que la infraestructura es un dato absolutamente relevante para esta época y que debería hacerse una coordinación de los países de América del Sur para recuperar la iniciativa de la IRSA, que es la Iniciativa de Infraestructura de América del Sur, y donde los corredores bioceánicos, las carreteras bioceánicas, los ferrocarriles, los puertos, los puentes, etcétera, tienen que ser coordinados. No puede ser que por falta de coordinación entre Bolivia, Brasil y Perú se haga diseños equivocados, no compatibilizados y no con la misma calidad. UNASUR. Pero UNASUR llámese de los chips de los teléfonos o estos otros ejemplos de infraestructuras más macro, no van a poder hacerse posible si es que no hay una coordinación de Estado y si es que no hay un mínimo diálogo con los colores de los gobiernos hoy Por electos. eso es que hay temas que deben ser aislados de del debate, del conflicto ideológico, porque la infraestructura no tiene... es práctico, concreto, Claro, cosas y los gobiernos tienen que reconocer que no pueden practicar dogmatismo y separación y confrontación en esos temas. No hay color ideológico en una carretera. Claro, lo que debe haber es calidad tan buena que sea adecuada para el paso de las mercancías, que tampoco van a tener ideología en ese momento. No hay color ideológico en una carretera, pero sí tiene que comenzar el diálogo por gobiernos que sí tienen color político, y eso me parece que es complicado en el actual momento de América Latina. Se puede crear, hay que hacer presión de parte de las sociedades civiles que están viendo con preocupación que el dogmatismo está perjudicando a la región y que cada vez somos más víctimas de los acontecimientos externos y no tenemos una posibilidad de expresarnos adecuadamente. Hay condiciones favorables. Por primera vez después de muchas décadas, Brasil y México están en el Consejo de Seguridad, los dos países. Entonces, eso debería permitir una posición de América Latina si Brasil y México recogen aspiraciones, demandas, observaciones y críticas de los otros países y los llevan al Consejo de Seguridad. Solo que en uno está Bolsonaro y en el otro está AMLO. Pero sus cancillerías... Pero como América Latina, como una política exterior, ¿no? Ahí ya es... Fíjense que en la reunión de Grupo de los 7, Argentina ha sido invitada en calidad excepcional como representante de CELAC, de toda América Latina, ha sido portavoz, no ha ido como Argentina, ha ido como presidente de la región, la comunidad. Porque tenía la presidencia en ese momento de CELAC. Y ese es un primer ejemplo que es positivo. Ahora, ¿qué es lo que ha planteado el señor Fernández? Ahí no tengo la menor idea, pero que haya estado ahí y haya hecho sus exposiciones, haya escuchado a los otros y lo hayan escuchado a él durante 15 minutos, creo que es una buena cosa. Entonces, es necesario superar las separaciones ideológicas que nos están destruyendo como cultura, como continentes que tienen la Amazonía. No podemos dejar que la Amazonía se pierda como el patrimonio de la humanidad que influye determinantemente en el planeta, en el clima. Entonces, un proyecto conjunto de los vecinos de la Amazonía permitiría que nosotros valoricemos la contribución que hace la región amazónica a la cuestión del cambio climático. Sí. Y lo mismo en sanidad. Y los que más contaminan también deberían asumir compromisos más serios de no contaminar. No voy a estar en el orden alfabético, pero China y Estados Unidos se me vienen de inmediato a la mente. Pero negociamos mejor con ellos cuando hablamos
por los 9 países que forman parte del el Tratado Amazónico. Es mejor negociador un grupo de 9 países que aislados uno por uno que van reclamando su cosita y nadie les oye. ¿Cuáles serían, a su modo de ver, los espacios de diálogo en una primera instancia desde América Latina para defender intereses económicos de la región? Los espacios existen. ¿Cuáles son? Lo que no hay que crear, los espacios, por ejemplo, del UNASUR, que era. Ayer el proyecto de carreteras como un tema central, la parte de integración física. Existen los espacios porque el Grupo Andino, la Comunidad Andina, el Acuerdo de Cartagena, el Pacto Andino que se llama, Mercosur, hay reuniones del Mercosur reciente. Brasil todavía no nos da el ok para que Bolivia sea miembro pleno del Mercosur. Entonces no son espacios realmente lo que pasa integradores. Es sí. que no es cuestión de crear un nuevo espacio. Por ejemplo, Colombia, Perú y Chile que quisieron ideológicamente crear su propio espacio. Ni tampoco nosotros en América del Sur hacer espacios ideológicos. Lo que se tiene que plantear, a mi modo de ver, son proyectos estratégicos comunes, más selectivos de un manejo, con una visión común de la región, que ha deteriorado la región su posición a nivel internacional, hacer un comercio efectivo. Hay varios campos de cooperación. Lo que es crear los ambientes de cooperación. En una época estaba en el CELA estuvo Jos Greve, uno de los propiciadores de lo que era el sistema económico latinoamericano. Ahora se ha creado otro subsistema. Yo creo que la cosa es más práctica, es la integración efectiva en función de problemas concretos, en función de proyectos estratégicos. ¿Y cómo hacer eso sin contribuir al ya aparato con tanto sonido de siglas? Con Horst hemos hablado de tanta sigla, mucha sigla, pocas nueces, otra sigla más. ¿Cuál sería la Bueno, yo posición? creo que hemos creado instituciones que después las hemos enterrado. El caso más triste para mí es el de UNASUR, porque UNASUR fue una buena creación en un momento propiciada por Brasil, Ecuador, ahí se sumaron también los otros y estaba funcionando adecuadamente. Pero a la hora de elegir los directivos de UNASUR empezaron los problemas y se tuvo que hacer un compromiso bastante idiota porque repartieron el periodo que le tocaba a Venezuela en 2 con Colombia. Entonces, un año Colombia, un año Venezuela, así no se pueden hacer las cosas. El dogmatismo, la belicosidad que ha prevalecido en ciertos momentos en la América del Sur ha sido muy negativo para la región. Y después hemos llegado al extremo que eran tales las rivalidades que se ha cerrado UNASUR, que es un equívoco muy grande. Y yo diría que lejos de crear algo nuevo hay que revitalizar UNASUR, es una buena cosa. Creo que hay que también pensar en espacios más cortos sobre temas específicos. Gabriel ha mencionado el litio. Bueno, podemos hacer también un proyecto como los comités de acción del CELA, que eran por adscripción voluntaria y sobre temas muy puntuales. Podemos hacer en la producción de todo lo que es para la salud, vacunas, artefactos, instrumental quirúrgico, etcétera, etcétera, y también mediante esa institución podemos tener la franquicia de las patentes. También se puede hacer en el ámbito de la alimentación. Yo no estoy de acuerdo con exportar proteínas a la China mientras hay hambre en América Latina, en nuestro país. Y tampoco estoy de acuerdo en desforestar para tener terrenos de cultivos para exportar proteínas y alimentos a la China. Esto que hablábamos al comienzo de los términos del intercambio hacen que nosotros estemos perdiendo la posibilidad de exportar productos con cada vez mayor valor agregado. Estamos exportando productos sin valor agregado
pura materia prima con muy poco tratamiento y a cambio, decíamos, estamos importando lo que necesitamos en maquinaria, aparatos tecnológicos, etcétera, etcétera. Podemos hacer acuerdos también en el ámbito de la industria automotriz y que la tienen Brasil y Argentina. Entonces, UNASUR podría ser una fórmula para América del Sur. Más complicada es la situación de Panamá para el norte, precisamente porque ellos tienen una dependencia del mercado de Estados Unidos muy grande. Ahí es más difícil que coordinemos. Pero entonces la solución sería más regional que un eje latinoamericano más amplio. Yo creo que el eje latinoamericano para todos los temas no es viable. Ya está claro que América Latina no es una región que tenga identidad política capaz de expresarla afuera. Es una identidad cultural. Pero sus Bueno, la regiones... Unión Europea tampoco se presentó como una identidad uniforme. De hecho, hoy tampoco expresa esas identidades. Un proyecto que ha tardado más de 50 años en hacerse carne y que hoy todavía sigue manifestando estas desigualdades. Es decir, podemos pensar todavía en la posibilidad de estas estructuras. Algo de la experiencia de la Unión Europea podemos recoger, porque la Unión Europea ha ido construyendo institucionalidad de a poco y ha partido por acuerdos preliminares bastante circunscritos, después le ha puesto un poco más encima autopiso, etc.